Buenos días a todos ustedes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña de Ingeniería en Sistemas. Nuestro equipo está conformado por Rafael García Vázquez y su servidor Luis Alampadilla Martínez. Y explicaremos las fases del compilador. Como en todo, empezaremos desde el principio, conociendo lo que es un código fuente. ¿Qué es un código fuente? En el contexto de la informática, el código fuente se define como el conjunto de líneas de texto, que son las directrices que debe seguir la computadora para realizar dicho programa, por lo que es en el código fuente donde se encuentra escrito el funcionamiento de la computadora. El código fuente de un programa está escrito en un lenguaje de programación determinado. Sin embargo, ese tipo de lenguaje no puede ser ejecutado directamente por el computador, sino que debe ser traducido a otro lenguaje que el ordenador pueda ejecutar más fácilmente. Para esta traducción se emplean los llamados compiladores. Ahora, tal vez nos preguntemos, ¿pero qué es un compilador? Un compilador es un programa que permite traducir el código fuente de un programa en lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de nivel inferior, típicamente el lenguaje de máquina. De esta manera, un programador puede diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano a cómo piensa un ser humano, para luego compilarlo a un programa más manejable por una computadora. Analizaremos un poco su funcionamiento. Para eso es necesario saber que un compilador se conforma por distintas etapas o fases internas que realizan distintas operaciones lógicas. Estas etapas o fases podrían trabajar por separado, pero al final se integran en uno para realizar la práctica de compilar un código. Para poder entenderlo mejor, tenemos que ver las distintas fases del compilador. Análisis léxico. El análisis léxico constituye la primera fase. Aquí se lee el programa fuente de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, tokens. Es necesario saber lo que es un token. ¿Qué es un token? Bueno, un token, también llamado componente léxico, es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en un cierto lenguaje de programación. Ejemplos de tokens podrían ser las palabras clave, if, else, while, int, identificadores, números, signos o un operador de varios caracteres, por ejemplo, más o por. Los tokens se siguen utilizando en las siguientes fases antes de perderse en la fase de síntesis. También en el análisis léxico, todos los espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria se elimina del programa fuente. En resumen, en esta primera etapa se lee y se agrupan los conjuntos de palabras o caracteres que conforman determinado lenguaje de programación, se comprueba errores de escritura y se eliminan elementos innecesarios para el código. Siguiendo con las fases o etapas, la siguiente sería análisis sintáctico. En esta fase, los caracteres componentes léxicos se agrupan jerárquicamente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. Se comprueba si lo obtenido de la fase anterior es sintácticamente correcto. Por lo general, las frases gramaticales del programa fuente se representan mediante un árbol de análisis sintáctico, es decir, se encarga de analizar las jerarquías y las formas en que se relacionan, concuerdan y se combinan las palabras o caracteres de un lenguaje fuente. Para eso, hace uso de una herramienta muy útil como lo son la derivación sintáctica. Continuando con las fases, llegamos a la siguiente, que es llamada fase semántica o análisis semántico. La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. En esta etapa se adorna el llamado árbol sintáctico, que fue el resultado de la etapa pasada. Le llamamos adornar al hecho de representar en dicho árbol los elementos gramaticales y componentes de la gramática del lenguaje con operadores para así analizar su correcta escritura. Por ejemplo, que si se desea realizar una suma o token o carácter, sea una variable seguida por un ordenador de suma y finalizando con una variable dando como resultado otra variable. En resumen, en esta etapa se da sentido y coherencia al código tratando de evitar errores de escritura, ayuda a interpretar los símbolos y sus tipos y sus relaciones con los demás caracteres. Para eso se realiza la tarea de adornar el árbol generado en la etapa de síntesis. Generación de código intermedio. Después de los análisis sintácticos y semánticos, algunos compiladores generan una representación intermedia explícita del programa fuente. Se puede considerar esta representación intermedia como un programa para una máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes. Uno, debe ser fácil de producir y dos, fácil de traducir al programa objeto. La representación intermedia puede tener diversas formas. Existe una forma intermedia llamada código de tres direcciones,
que es como el lenguaje ensamblador de una máquina en la que cada posición de memoria puede actuar como un registro. El código de 3 direcciones consiste en una secuencia de instrucciones, cada una de las cuales tiene como máximo 3 operandos. La siguiente es una etapa muy importante y delicada, ya que en esta se podría ahorrar recursos y memoria de la máquina. Esta fase es la de optimización de código. Optimización de código. La fase de optimización de código consiste en mejorar el código intermedio de modo que resulte un código máquina más rápido de ejecutar. Decíamos que es importante para ganar recursos o no malgastarlos, pero para eso es necesario tener conocimientos acerca de las herramientas necesarias para realizar dicha práctica y buscar optimizar el código desde la forma de la primera estructura de dicho código fuente. Para finalizar con las etapas de un compilador, la última sería generación de código objeto. Generación de código objeto. En la programación se llama código objeto al código que resulta de la compilación de código fuente. Puede ser en lenguaje máquina o bitcode y se puede distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Luego, un enlazador o linker se encarga de juntar todos los archivos de código objeto para obtener el programa ejecutable. Eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento. Hasta la próxima.